Mujeres negras del Pacífico colombo ecuatoriano. Para una clave de lectura de la realidad, es importante tener presente las categorías etnias, razas y género. En particular, la centralidad de la etnicidad en el discurso afro-pacífico hace comprender mejor los sentidos de pertenencia en torno a esas categorías. Otro tema importante es el territorio agua afro-pacífico. Esa concepción de territorio se expresa a través de la metáfora de las aguas. Esto sucede por los medios narrativos de las mujeres, para quienes el agua y el manglar representan mucho. Son indispensables para comprender la vida del pueblo de esta región, donde los ríos significan fuentes de vida y resistencia. En particular, hay que enfocar el tema de la violencia reinante, especialmente en la frontera y zona aledañas. No se puede olvidar el contexto en que se desenvuelve la violencia sociopolítica en la Pacífico colombo ecuatoriano, que no siempre es fácil de interpretar particularmente para la persona que viene de afuera, porque no son una idea, sino una experiencia de cada día. Para hacer un ejemplo y una especie de comparación, se ha notado que raza y etnia tienen un matiz diferente entre Brasil y el Pacífico. En Brasil, la autodenominación, la mirada y la interpretación son parte de la raza, mientras que, en Colombia y Ecuador, existe la etnia que da más un sentido de pertenencia. Al mismo tiempo que se manifiesta un movimiento consciente y calculado, la existencia de los sujetos sucede dentro de los límites de los racismos y del neoliberalismo. En Colombia, el proceso de comunidades negras, dirigida por Carlos Rosero, fue una de las organizaciones que, junto al Movimiento Nacional Cimarrón Juan de Dios Mosquera y la CNOA del padre Emigdio Cuesta Pino, encabezaron un proceso de politización de la etnia como una apuesta de generar sentido de unidad entre el pueblo negro colombiano. La raza está supuesta. Sin embargo, lo que nombra, clasifica, organiza y agrega sería la etnia. El Pacífico Negro experimentó una serie de tensiones entre la vivencia de etnicidad y la racialidad en el campo y en las ciudades, particularmente en 2012 y 2014, en Tumaco y Sala Honda. Las tensiones se hacen explícitas desde una perspectiva relacional entre los procesos organizativos en las mujeres y los procesos organizativos negro-afro. En una época fue estratégico enfatizar la etnicidad y su relación con la biodiversidad, lo que dio fuerza al movimiento negro en las negociaciones con el Estado colombiano, con miras a la aprobación del artículo transitorio 55 y de la Ley 70 de 1973. Con esas estrategias se lograron avances en el reconocimiento y la regularización de los territorios ancestrales. Colombia avanzó mucho en las políticas de garantía de derechos a las comunidades negras territorializadas. Algunas de las regularizaciones negras colombianas que fueron protagonistas de las luchas étnicas se han involucrado aún más en las luchas antirracistas, y tal vez esté en curso un momento de la historia de las organizaciones negras o afrocolombiana marcado por la lucha antirracista como elemento aglutinador de la colectividad negra. Hay luchas y desafíos de los movimientos negros en Colombia, en Brasil y en el extremo norte del Ecuador. La base de los procesos organizativos negros afrodescendiente fue la concesión del territorio-región elaborada por organizaciones como el PCN. Recientemente, la gente de la comarca afroecuatoriana del norte de Esmeraldas, CAME, en especial las mujeres de la comarca organizada en el movimiento Momune, formularon una concesión de territorio subjetivamente posesionada. En las interacciones entre el movimiento social y el Estado, se construyó un discurso que articula el lenguaje de la raza y el lenguaje de la etnia. En Colombia, Ecuador y también en Brasil, de manera general se entiende que la superación de las inequidades étnico-raciales presupone una conexión entre el reconocimiento de las diferencias y la demanda por igualdad de oportunidades. Tales inequidades se manifiestan y se proyectan de varias maneras sobre los variados grupos que componen la población negra afrodescendiente. La superación de las desigualdades y la garantía de derechos pueden marcar las diferencias entre los distintos grupos de la negritud y la afrodescendencia. Siendo así,
se pueden incluir las vivencias de las diversidades con intereses que son múltiples. Actualmente, la territorialidad sigue siendo un tema importante y específico en Colombia y en Ecuador. Pese al avance de la regularización de los territorios colectivos ancestrales, especialmente en Colombia, todavía hay mucho por hacer en los dos países. En el Pacífico Sur colombiano, la regulación no garantizó la autonomía territorial y el autogobierno de la colectividad sobre su territorio, donde se inscribe la ancestralidad. La incidencia del gran capital y la violencia sociopolítica representan constantes amenazas a la integridad de la gestión de los territorios ancestrales. Sea en el caso de los colombianos o en el de los consejos comunitarios o las comunas ecuatorianas, la regularización de los territorios ancestrales es demasiado frágil en los dos países. La colectividad negra se enfrenta a obstáculos impuestos por los intereses del gran capital, muchas veces aliado del Estado, y por la violencia sociopolítica. Entender el matronato como clave de lectura es otro eje que estructura la argumentación. Es importante dialogar con las matronas para tener una visión más completa del universo afropacífico. Por matronas, entendemos lo que decían mujeres como Marlene: nosotras ya nacemos matronas. O Paula: matrona, ¿es un sinónimo para lideresa? Y Marlene añade: pues las matronas son las sabedoras, las guapas, las mayores, que de alguna manera se les pide consejo y a las lideresas tiene un papel casi igual, sino que la matrona es como de casa y la lideresa es de la comunidad y de la calle.